y el Sazo de la Quejilá de Gozo y Paz de Miami, Florida, y se me dio el privilegio de ministrar la bendita Torah. Un saludo muy respetuoso a nuestro amado Roe Javier Palacios Celorio y a todos los Roim, Sakenim y encargados de obra de Gozo y Paz. Y vamos a comenzar y vamos a hacer una tefilá, vamos a hacer una oración. Amén. Baruch atah Adonai Yahweh Eloheinu melech haolam. Tu nombre es muy exaltado y te damos toda rabá. Muchas gracias en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach por el privilegio que nos das de escuchar tu bendita palabra. Padre eterno, enmudece todo espíritu de cualquier forma, género, nombre, que no exalte tu bendito nombre. Queremos escuchar solo tu preciosa voz. Que seas tú el que ministre con tu bendito Ruach HaKodesh y no sea el hombre. Y que tu palabra sea de edificación y que tu nombre sea exaltado por sobre todo y en todo. Beshem Gadol Yahshua HaMashiach, toda rabá, omen y omen. Aleluya. Bendito es el Abacadosh. Bueno, amados Ajim, le titulé a esta ministración y te acordarás. ¿Sí? Y les voy a invitar a que abran su Tanaj, su Biblia, en Devarim, Deuteronomio, capítulo 15. Y vamos a ver el verso 15. Deuteronomio 15, verso 15. Y dice la palabra del Eterno: y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, de Misraim, y que Yahweh tu Elohim te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Ahora, esto viene del hebreo sacar. Z-A-K-A-R. Sacar. Y esto lo encuentran en Strong 2142. Y aparece 232 veces en el Tanaj. Y quiere decir como una marca para ser reconocido, recordar lo que se hizo, conmemorar, conservar, ser recordado, traer a memoria. Yahweh a través de Moshe estaba dando el mandamiento acerca de los esclavos, de los siervos. Esto lo encontramos en Devarim 15, del 12 al 18. Y este tema acerca de los esclavos ya está ministrado por nuestro amado Roe Javier Palacios Celorio en este canal de Shalom 132. Y lo pueden buscar en el libro de Devarim y las Parashot. Si vemos en el contexto del mandamiento que Yahweh les estaba dando al pueblo, se podría decir, bueno, Yahweh les estaba diciendo que recuerden que ellos también fueron esclavos en Egipto, para que el pueblo trate bien a los siervos, a los esclavos. Y sí, es correcto en parte, pero parte del mandamiento es, y te acordarás. Bueno, Yahweh no dijo, bueno, si te acuerdas, de vez en cuando, o cuando puedas, acuérdate. No, es algo imperativo, algo que se tiene que hacer, que se debe hacer. Es un mandamiento y te acordarás. Sacar. Debes tenerlo presente, debes recordarlo. Ciertamente Yahweh dio el mandamiento acerca de los esclavos y cuando dice y te acordarás, es un mandamiento, una mitzvah que le dio al pueblo de recordar, de traer a memoria, de tener presente, de no olvidar lo que Yahweh había hecho por ellos. Yahweh les dijo que recordaran, que no se olvidaran que ellos mismos habían sido siervos, esclavos en Egipto, y que recordaran que Yahweh mismo los había sacado de ese estado de servidumbre, de esclavitud, con poder y mano extendida. Bendito es el Abacadosh. Y lo mismo es hoy, donde Todopoderoso Yahweh sigue diciendo que recordemos de dónde nos sacó. Nos sacó de la esclavitud, del pecado, nos sacó de las tinieblas, que Yahshua HaMashiach pagó precio de sangre por nuestro rescate, que recordemos y tengamos presente que Él nos escogió y nos apartó para Él, para exaltación de su nombre, de su Shem Gadol, porque no lo escogimos nosotros a Él, sino Él nos escogió a nosotros. Escrito está que nos hizo Kohanim, mal llamados sacerdotes y reyes, pueblo escogido, y nos llamó de las tinieblas en que estábamos a la luz admirable de Yahshua HaMashiach. Bendito es el Abacadosh, aleluya. Y les pido, vamos a la primera carta de Pedro, Kefas, primera carta de Pedro, al capítulo 2,
Y vamos a ver el verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real Kohanim, nación Kadosh, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos linaje, descendencia escogida para Elohim, aleluya, pueblo adquirido por Elohim, por la sangre bendita de Yahshua HaMashiach. Y dice el Tanaj que a los que creemos en Él y tenemos comunión con Él, Él nos ha concedido el derecho de ser llamados sus hijos. Aleluya, qué privilegio tan grande nos ha dado el Eterno. Y vamos al libro a las buenas nuevas de Juan, Yohanan, y vamos a ver el capítulo 1 y el verso 10 al 13. Y dice la palabra del Eterno: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. O sea que no quiso tener comunión con él, ser uno con él. 11. A lo suyo vino, a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, o sea que recibieron la palabra, que es Yahshua Mashiach, la Torah viviente, a los que creen en su nombre les dio potestad, o sea que nos concedió el derecho de ser hechos hijos de Elohim, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Elohim. Aleluya. Yahweh nos ha hecho real Kohanim, llamados sacerdotes, pueblo apartado para servirle, ministrar delante de su presencia, pueblo de su posesión. Nos apartó para que vivamos en santidad, obedeciendo sus mandamientos. Y en su infinito rajem, su infinita compasión, nos trasladó de las tinieblas del pecado en que nos encontrábamos a la luz admirable de Yahshua HaMashiach, para que anunciemos las buenas nuevas de salvación y sus maravillas. Aleluya. ¿Cómo podríamos anunciar las buenas nuevas y sus maravillas si no recordáramos, si no trajéramos a memoria de dónde nos sacó y lo que ha hecho por nosotros? Es imposible, no podríamos. Debemos recordar todo esto y tenerlo presente todo el tiempo. Amén, aleluya. Debemos recordar y no olvidar de dónde nos sacó el Eterno. Debemos recordar y no olvidar sus bendiciones y sus milagros. Y debemos recordar y no olvidar sus mandamientos y llevarlos por obra. Acompáñenme al Éxodo, Shemot, capítulo 20. Éxodo. Vamos para ir rapidito. Capítulo 20 y vamos a ver el verso 8. Y dice la palabra del Eterno: acuérdate, una vez más, sacar del Yom Shabbat, del Shabbat para santificarlo. Aquí el Eterno usa el mismo término para el mandamiento del Shabbat, sacar, te acordarás. Ahora, recordemos que les dijo, acuérdate del Shabbat, porque el Shabbat ya se guardaba desde Adán y Java, ¿sí? Porque la Torah es eterna y el Shabbat es eterno. Y está implícito el mandamiento de guardar el Shabbat. De igual manera, debemos recordar y no olvidar todos sus mandamientos y preceptos. Y te acordarás y no te olvidarás. ¿Por qué debemos recordar? Vamos al libro de Números, Bamidbar, en el capítulo 15. Y vamos a ver del verso 37 al 41. Y dice la palabra del Eterno: y Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a los Bene Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja para que cuando los veáis os acordéis sacar de todos los mandamientos de Yahweh para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis.
Aquí Yahweh está diciendo que cuando veamos los tzitzit, recordaríamos todos los misbot para ponerlos por obra. En los tzitzit están representados los 613 mandamientos del antiguo pacto. Yahweh dice, y te acordarás de mis mandamientos para llevarlos por obra. ¿Para qué? Para que nuestro corazón y nuestros ojos no se desvíen. Y esa es la importancia de recordar, de no olvidar, de tener presente los mandamientos de Yahweh y llevarlos por obra. Ahora el verso 40 dice, para que os acordéis nuevamente, sacar, y hagáis todos mis mandamientos y seáis kadosh, santos a vuestro Elohim. Nuevamente dice que recordemos y que seamos santos, apartados delante de Él, delante de Elohim, cumpliendo todos sus mandamientos para ser santos, apartados para Elohim. El verso 41, yo Yahweh, vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Elohim, yo Yahweh, vuestro Elohim. Y una vez más, Yahweh nos recuerda de dónde nos sacó, para que Él sea nuestro Elohim. Aleluya. Yahweh dice en su bendita Torah que debemos recordar, que debemos tener presente de dónde Él nos rescató. Cuando recordamos y no olvidamos lo que el Eterno ha hecho por nosotros, es porque tenemos un corazón agradecido. Y un corazón agradecido ama a Yahshua HaMashiach. Y en consecuencia, un corazón agradecido que ama a Yahshua HaMashiach cumple sus mandamientos, y no por imposición, sino por amor. Entonces se cumplen las palabras de Yahshua HaMashiach, de Juan de Yohanan 14:15, que dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. El que no ama no tiene un corazón agradecido, porque no guarda los mandamientos del Todopoderoso Yahweh. No le conoce, no ha recibido la palabra, quien es Yahshua HaMashiach. Por lo tanto, no es hijo de Elohim y no es salvo. Y te acordarás y no olvidarás. Un corazón agradecido que ama a Yahweh recuerda y no olvida. Tiene presente todo el tiempo lo que Yahweh, Yahshua HaMashiach, ha hecho por él, por ella. Y vamos al libro de los Salmos, Tehilim. Vamos a ver el Salmo 103. Salmo 103. Y vamos a ver desde el verso 1. Salmo 103, desde el verso 1 al 5. Bendice alma mía a Yahweh, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Yahweh, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y rahamín, de compasión, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ahora, bendice alma mía a Yahweh, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Esto es exaltar a Yahweh con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Y debemos exaltarle con un corazón sincero, sin hipocresía, con todos nuestros sentimientos y emociones, con todo nuestro intelecto totalmente sintonizado con Yahweh, en total comunión con Yahweh. Eso quiere decir una estrecha relación con Él. De esa manera, nuestra voluntad entonces está sometida a la autoridad de Yahshua HaMashiach. Y si nuestra voluntad está sometida totalmente a Yahweh, entonces se puede exaltar con todas las fuerzas, con todo nuestro ser. Porque el alma está sometida al señorío de Yahshua HaMashiach y controla el cuerpo, ¿sí? Y no el cuerpo controla al alma. El que dice, bendice alma mía a Yahweh, es un alma agradecida que cumple el mandamiento de recordar, de no olvidar de dónde nos sacó el Eterno, de las maravillas que ha hecho en nosotros, de tenerlo siempre presente. Y entonces el que somete su alma a la autoridad de Yahshua HaMashiach le exalta con todo su ser. Y su cuerpo es un instrumento de justicia, como está escrito en el Tanaj, porque obedece los mandamientos y los preceptos de Yahweh. Vamos a la carta a los Romanos,
Y vamos a ver Carta a los Romanos, el capítulo 6. Carta a los Romanos, capítulo 6 y el verso 13. Y dice la palabra del Eterno: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Elohim como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Elohim como instrumentos de justicia. Aleluya. Si ya se murió el pecado, guardamos nuestros ojos, nuestras manos, todo nuestro cuerpo para exaltación de Yahshua Mashiach, para hacer lo que Él le agrada, que es obedecer sus mandamientos. Y así se cumple entonces la palabra escrita ahí mismo en la carta a los Romanos, capítulo 12. Vamos allá adelantito. Romanos 12. Y versos del 1 al 2. Y dice la palabra del Eterno: así que Ahim, os ruego por la compasión de Elohim, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, Kadosh, santo, agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Elohim, agradable y perfecta. Ahora, si no se ha sido transformado por medio de la renovación de la mente, no se puede tener entendimiento para cumplir la Torah. Ahora, ¿qué se entiende por renovar? Renovar es restaurar algo existente a su estado óptimo. Ahora, el mundo tiene un concepto de entendimiento como la facultad humana de comprender, comparar, juzgar las cosas, inducir o deducir otras que ya se conocen. Y el mundo, quien no conoce a Elohim y no tiene comunión con Él, tiene una percepción equivocada de Elohim, porque son guiados por su propia opinión y su entendimiento está cegado y no pueden entender las cosas espirituales. No pueden discernir entre lo santo y lo profano, y a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, porque lo espiritual solo se puede entender, solo se puede discernir en el espíritu. Sin embargo, Rav Shaul, inspirado por el Ruach HaKodesh, está diciendo que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y esto es por medio del Ruach HaKodesh, para que de esta manera podamos entender la Torah y cuál es la perfecta voluntad de Yahweh, que es obedecer sus mandamientos y sus preceptos. Vamos a la carta a los Efesios. Carta a los Efesios, en el capítulo 4, Efesios 4, y vamos a ver del verso 22 al 24. Y dice la palabra del Eterno: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hay que despojarse del viejo hombre, o sea, del pecado. El 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Elohim en la justicia y santidad de la verdad. Por medio del bendito Ruach HaKodesh debemos cambiar completamente nuestra manera de pensar. Y de esa manera se renueva nuestro entendimiento, siendo santos en obediencia como el nuevo hombre creado por el Todopoderoso Yahweh. Porque las cosas espirituales solo se pueden discernir con el Espíritu. Por eso el Melech David, o sea, el rey David, escribió en el Salmo 119:34: dame entendimiento y guardaré tu Torah y la cumpliré de todo corazón. El Melech David le dice a Yahweh: renueva mi entendimiento, dame claridad para entender tu bendita Torah y así obedecer tus mandamientos y cumplirlos siempre. Solamente cuando se ha sido transformado por medio de la renovación del entendimiento, por medio del bendito Ruach HaKodesh, se puede recordar y no se olvida de dónde nos rescató el Eterno y ninguno de sus beneficios y bendiciones recibidas, porque se tiene un corazón agradecido que recuerda
y no olvida. Y por lo tanto se ama a Yahshua HaMashiach y en consecuencia se obedecen los mandamientos. El que no ha sido renovado por medio de la transformación del entendimiento no se ha despojado del viejo hombre, el cual, dice el Tanaj, está viciado de deseos engañosos, ¿sí? En consecuencia, esta persona no es salva y no puede tener un corazón agradecido al Adón como para recordar, tener presente el sacrificio bendito de Yahshua HaMashiach y sus bendiciones. El que ha sido transformado por medio de la renovación de su entendimiento, ese tiene la mente de Mashiach. Así lo dice la Torah. Y vamos a 1 Corintios. Vamos a 1 Corintios, la primera carta de los Corintios, en el capítulo 2. Y vamos a ver del verso 14 al 16. Y dice la palabra del Eterno: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Ruach, del Espíritu, del Elohim, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esta es la persona que no ha sido transformada por medio de la renovación de su entendimiento, porque es carnal y los mandamientos del Eterno son locura para él, para esta persona. Y no los entiende porque no ha tenido la revelación del Abacadosh. Y si ha escuchado la voz del Eterno, no ha querido salir del sistema romano, babilónico, y no quiere salir del mundo y de sus concupiscencias. Ahora, ahí mismo en 1 Corintios, el verso 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Adón? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Mashiach. Aleluya. El espiritual todo lo examina y todo lo entiende, porque está en comunión, está en sintonía con el Todopoderoso Yahweh. Y tiene la mente de Mashiach porque le ama, y porque le ama, obedece sus mandamientos. Y esta es la perfecta voluntad de Todopoderoso Yahweh, que obedezcamos sus mandamientos. Ahora, para podernos acercar a Yahweh, a Yahshua HaMashiach, demanda santidad. No hay manera de acercarse a Yahshua HaMashiach en pecado. Es imposible. Y en consecuencia, es imposible presentarse como sacrificio vivo que sea del agrado del Todopoderoso Yahweh. Recuerdan que el sacrificio que se ofrecía delante de Yahweh debía ser sin defecto, ¿sí? En el capítulo 22 de Levítico, Vayikra, están descritos los mandamientos acerca de las ofrendas. Pero vamos a leer en Levítico 22. Vamos para allá rápidamente. Levítico, capítulo 22. Y vamos a ver el verso 21. Y dice la palabra de Eterno: asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de shalom a Yahweh para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Nuestro caminar debe ser íntegro delante del Eterno, para que sea agradable, para que sea acepto delante de su presencia. Que nos presentemos delante de Él, consagrando y dedicando nuestras vidas a Él, haciendo su voluntad, que es lo que le agrada. Y su voluntad es que obedezcamos sus mandamientos. El salmista dice: no te olvides de ninguno de sus beneficios, y te acordarás que Yahshua HaMashiach nos ha dado primeramente la salvación, aleluya. Nos sacó del hoyo en que nos encontrábamos, de las tinieblas, del pecado, y nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable de Yahshua HaMashiach, aleluya. Bendito es el Abacadosh. Muchos han venido al conocimiento de la verdad, quien es Yahshua HaMashiach. Fueron alumbrados por la luz de Yahshua HaMashiach, recibieron bendiciones del Eterno y aún milagros, pero fueron malagradecidos y olvidaron lo que Yahshua HaMashiach hizo por ellos.
No recordaron lo que el Adón, Yahshua HaMashiach, hizo por ellos. ¿Sí? Como dijo Yahshua HaMashiach en la parábola del sembrador que se encuentra en Mateo 13, del 18 al 23. Estos son como la semilla que cayó junto al camino, que reciben la palabra, pero no la entienden, porque no se santifican. Y el enemigo, Yahshua HaMashiach le reprenda, viene y roba la palabra que fue sembrada. Estos también son semilla que cayó en el pedregal y recibieron la palabra con gozo, pero no echaron raíz, y su gozo duró poco por la aflicción y la persecución por la palabra. También son como semilla que cayó entre los espinos y no permiten que la palabra cambie sus vidas, porque no quieren apartarse del mundo y se van en pos de las riquezas y las cosas que este mundo ofrece. Vamos rápidamente a la Besorá, las buenas nuevas de Lucas, y vamos a ver el verso 17. Lucas, verso 17. Bueno, verso 17, vamos a ver del verso 11 al 19. Y dice la palabra del Eterno: Yendo Yahshua a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Yahshua, Rabí, ten compasión de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los Coanim. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió exaltando a Elohim a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Yahshua dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese exaltación y esplendor a Elohim, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aleluya. Los 10 leprosos obedecieron la orden de Yahshua HaMashiach cuando les dijo: id, y que se mostraran con los Coanim, ¿sí?, más llamados sacerdotes. ¿Cuántos regresaron a darle toda Rabá, muchas gracias, a Yahshua HaMashiach por haberle sanado? Solo uno. Solo uno volvió a Yahshua HaMashiach, exaltándole a gran voz. Está escrito. Solo uno se postró en humillación a los pies de Yahshua HaMashiach con un corazón agradecido, porque recordó, no olvidó lo que el Adón, Yahshua HaMashiach, había hecho por él. Los 9 olvidaron muy pronto el milagro que Yahshua HaMashiach les había concedido. Ahora la pregunta es: ¿en qué grupo estás? ¿Cuántos se olvidan de lo que Yahshua HaMashiach ha hecho por ellos y no recuerdan? No viene a memoria de dónde lo sacó Yahshua HaMashiach. La lepra representa el pecado, y esos leprosos éramos nosotros, éramos tú y yo, ¿sí? Cuando clamamos a Yahweh, cuando invocamos su nombre, Él nos amó, nos limpió y nos sanó. Pregunta: ¿cuántos han recordado todo esto y están humillados a los pies de Yahshua HaMashiach, sometiéndose a su señorío y a su autoridad? Yahshua HaMashiach levantó a este leproso y declaró que su fe le había salvado. ¿Por qué? Porque el leproso creyó y confió, y con un corazón rendido, lleno de amor a Yahshua HaMashiach, porque le había salvado, porque le había sanado, le amó para vivir en santidad y obediencia. Aleluya. Ahora, mucha atención, mucho cuidado. Al que cree estar firme, dice la Torah, mire que no caiga. Vamos nuevamente a la primera carta a los Corintios. Vamos a ver el capítulo 10. Capítulo 10, verso 12 y 13. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga.
no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Elohim, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Ninguno debe pensar que está seguro y que no va a pegar, porque puede ser el primero en hacerlo. Pero si nuestra confianza está puesta en el Eterno y estamos rendidos a los pies de Yahshua HaMashiach, viviendo en santidad, recordando en todo tiempo y no olvidando lo que Él ha hecho por nosotros con un corazón agradecido y obedeciendo sus mandamientos, Yahshua HaMashiach nos dará junto con la prueba el poder para vencerla. Aleluya. Bendito es el Abacadosh. Y te acordarás, traerás a memoria. Yahshua HaMashiach le dijo a sus apóstoles que recordaran. ¿Sí? Vamos nuevamente a las buenas nuevas de Lucas y vamos a ir al capítulo 22. Lucas 22. Y vamos a ver el verso 19 y 20. Dice la palabra del Eterno. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Yahshua HaMashiach estaba con sus discípulos en la cena de Pesaj, y les dijo que hicieran esto en memoria de Él. O sea, que recordaran hacerlo en cada Pesaj. Que recordaran que Él es nuestro Pesaj, que fue sacrificado una sola vez por ti y por mí. Aleluya. Por los pecados de muchos, para salvación de todos los que le esperan. Bendito es el Abacadosh. Yahshua HaMashiach les dijo que se recordaran, que no olvidaran el sacrificio inmerecido para que fuésemos salvos. Aleluya. Bendito es el Abacadosh. También Kefas, ha llamado Pedro, anima a los creyentes a que recuerden las palabras dichas por los profetas y las palabras de Yahshua HaMashiach por medio de sus apóstoles. Y vamos a la segunda carta de Kefas, la segunda carta de Pedro, y vamos a ver el capítulo 3, verso del 1 al 2. Y dice la palabra del Eterno: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los Kadosh profetas, y del mandamiento del Adón y Salvador dado por vuestros apóstoles. Notemos que dice primero de limpio entendimiento. Kefas estaba dirigiendo a creyentes que habían sido transformados por la renovación de su entendimiento por el bendito Ruach HaKodesh, y les dice que tengan memoria, que recuerden, que tengan presente, ¿sí?, lo profetizado por los profetas, valga la redundancia, y los mandamientos dados por Yahshua HaMashiach a través de los apóstoles. Aquí vemos la importancia de tener presente, el recordar y no olvidar lo que está escrito en los profetas y los mandamientos del Todopoderoso Yahweh. Aleluya. Yahweh recuerda sus pactos y los cumple. Y si Él recuerda sus pactos y sus promesas, ¿cuánto más nosotros, que por gracia, no por nuestros méritos, fuimos rescatados por la preciosa sangre de Yahshua HaMashiach? Recordemos lo que Yahweh ha hecho por nosotros. Él puso sus ojos en ti y en mí, y extendió su compasión hacia nosotros. Aleluya. Bendito es el Abacadosh. Vamos nuevamente al libro de Éxodo, Shemot. Éxodo, Shemot, vamos al capítulo 2. Y vamos a ver el verso 23 al 25. Dice la palabra del Eterno: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los Bene Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron.
Y subió a Elohim el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Elohim el gemido de ellos y se acordó nuevamente del hebreo Sacar, de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Elohim a los Bene Israel y los reconoció Elohim. Aleluya. Estábamos en esclavitud del pecado. Estábamos en tinieblas. Y cuando la luz de Yahshua HaMashiach nos alumbró por su infinita compasión, cuando recibimos la revelación del Abba Kadosh, clamamos a Él para salir de la esclavitud del pecado. Y Él nos oyó y se acordó del pacto que hizo con nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Nos miró y nos reconoció. Aleluya, bendito es el Abba Kadosh. Yahshua HaMashiach dijo que sus ovejas oyen su voz y Él conoce a sus ovejas por nombre. Yahshua HaMashiach va delante de ellas y éstas le siguen porque conocen su voz. Así dice en Yohanan 10 del 1 al 6. Aleluya. Porque clamamos a Él arrepentidos genuinamente, con un corazón dispuesto a seguir sus mandamientos y sus preceptos. Aleluya. Pregunta: ¿escuchará Yahweh al que no viene genuinamente arrepentido de corazón? Por supuesto que no, porque lo dice en Proverbios 28:9. El que aparta su oído de la Torá, su oración también es abominable. O sea, aquel que no guarda los mandamientos, ¿sí? Su oración y todo lo que él hace es abominable delante del Eterno. El Eterno no escucha sus oraciones. Ahora, ¿qué dice el Tanaj de los que se acercan a Él con un corazón sincero y humillado delante de Él? Vamos rápidamente al libro de los Salmos y vamos al Salmo 51. Salmo 51. El verso 17. Dice la palabra del Eterno: los sacrificios de Elohim son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Elohim. Yahweh no desprecia a quien sinceramente se humilla y se arrepiente. Aleluya. Vamos a las buenas nuevas de Yohanan, Juan, el capítulo 6. Juan, capítulo 6. Y vamos a ver el verso 37. Y dice la palabra del Eterno: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Aleluya, bendito es Yahweh. Aleluya. Cuando por revelación el Eterno nos escoge y venimos a Yahshua HaMashiach con sinceridad y humildad, Él no nos rechaza. Aleluya, bendito es el Abba Kadosh. Ahora busquemos vamos al libro de Deuteronomio y vamos a ver el capítulo 8. Bueno, y esto pues ya cuando tengas tiempo puedes leer todo el capítulo. Amén. Y vamos a leer desde el verso 1. Y miren lo que dice, cómo comienza el verso 1. Cuidaréis, o sea, pondrás interés, esmero, de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Yahweh prometió con juramento a nuestros padres. Y el verso 2, y te acordarás, una vez más, Sacar, de todo el camino por donde te ha traído Yahweh tu Elohim estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Nos acordamos de dónde nos sacó. Recordamos todas las pruebas y aflicciones, porque sabemos que por medio de ellas crecemos y el Eterno prueba nuestro corazón si hemos de obedecer sus mandamientos o no. Aleluya. El verso 6, guardarás, o sea, cuidarás, vigilarás, custodiarás, pues los mandamientos que Yahweh tu Elohim
andando en sus caminos y temiéndole. El verso 10, y comerás y te saciarás y bendecirás a Yahweh tu Elohim por la buena tierra que te habrá dado. El 11, cuídate de no olvidarte de Yahweh tu Elohim para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Miren lo que dice acá, cuídate, cuida, esmérate en no olvidar sus mandamientos y llevarlos por obra, ¿sí? El 12, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Yahweh tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Sí? Dice, cuídate de no olvidar, dice en el verso 11, de recordar, llevar todos los mandamientos por obra, ¿sí? No sea que suceda que el Eterno te bendiga y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Yahweh, tu Elohim. Ahora, el verso 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, verso 17, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Mucho cuidado, ¿sí? Que no se enorgullezca tu corazón y que digas, yo he hecho por mis propias fuerzas, sino recuérdate, trae memoria de dónde te sacó Yahweh, nuestro Elohim, y las bendiciones y los milagros recibidos de él, ¿sí? Y dice el 18, sino acuérdate nuevamente, sacar, ¿sí?, de Yahweh tu Elohim, porque él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Sí, o sea que de él viene todo, que no nos olvidemos, no seamos malagradecidos. Amén. Y aquí viene la advertencia, el 19, mas si llegares a olvidarte de Yahweh tu Elohim y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Que no nos suceda esto. Sí, perseveremos, acordémonos de todo lo que el Eterno ha hecho por nosotros, ¿sí? Todas sus bendiciones, ¿de dónde nos sacó? De las tinieblas del pecado, nos trasladó a la luz admirable de Yahshua HaMashiach y nos ha bendecido. Aleluya. Bendito es el Abacadosh. Bueno, vamos nuevamente al libro de los Salmos y vamos de vuelta aquí al Salmo 103. Salmo 103. Y vamos a ver desde el verso 8. Y dice la palabra del Eterno, compasivo y clemente es Yahweh, lento para la ira y grande en compasión. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Sí, aleluya, bendito es el Eterno. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su compasión sobre los que le temen. O sea, los que están apartados, viven en santidad, obedeciendo sus mandamientos. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Bendito es el Abacadosh. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Yahweh de los que le temen. Amigo, amiga, que no has tomado una decisión de seguir a Yahshua HaMashiach, de abrazar su bendita Torah. Rápido, arrepiéntete y entra en todos los pactos. Injértate en el olivo natural, porque el tiempo ya se acabó, ya no hay más. Y tú, el de doble ánimo, que no guardas bien la Torah, que pretendes amar al Eterno, pero no te consagras y sigues siendo amigo del mundo y sus concupiscencias, arrepiéntete y quizás el Eterno tenga compasión de ti.
Bueno, ahí mismo en Salmo 103 vamos al verso 17. Mas la compasión de Yahweh es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y a los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. ¿Sí? Los que se acuerdan, los que traen a memoria, los que tienen siempre presente, ¿sí? De dónde nos sacó, de lo que ha hecho por nosotros. Nos acordamos de sus mandamientos para ponerlos por obra. Aleluya. Y te recordarás, traerás a memoria, no te olvidarás de dónde te sacó el Eterno, de sus bendiciones y milagros, de sus mandamientos, preceptos y estatutos, para que vivas y recibas bendición. Aleluya. Bendito es el Abba Kadosh. Bueno, amados Ajim, vamos a hacer una tefilá para despedirnos. Levantemos nuestras manos. Padre eterno Yahweh, te damos toda rabá por tu bendita Torah, por tu instrucción de verdad, que nos exhorta y edifica para vivir en santidad. Perdona nuestros pecados, torpezas y tonteras. Queremos recordar siempre, tener presente lo que tú has hecho por nosotros, de dónde nos sacaste y de tus bendiciones y milagros recibidos. Recordar todos tus mandamientos y llevarlos por obra, y perseverar y estar firmes porque tu venida está cerca. Queremos ser siervos fieles, obedeciéndote en todo, con la ayuda de tu bendito Ruach HaKodesh. Síguenos revelando tu bendita Torah, Bebakashá, por favor, y llénanos más y más de tu bendito Ruach HaKodesh. Bendice a mis Ajim y a sus familias, que puedan ser canal de bendición para los que no te conocen y dar testimonio de que tú vives en cada uno de ellos. Sana a quien esté enfermo con el poder de tu bendito Ruach HaKodesh, desde su cabeza hasta sus pies. Dale consuelo y fortaleza a quien esté pasando por diferentes pruebas. Seguimos intercediendo por la salud de nuestro amado Roe Javier Palacios, y que tú le sigas fortaleciendo. Y exaltamos tu Shem Gadol por el milagro que has operado en su vida, para exaltación de tu nombre. Protege a mis Ajim y a sus familias de todo mal. Haznos invisibles de los perversos, de las perversas, de las estaciones espaciales y satélites que no nos vean. Profetizamos que no faltará el sustento diario, porque tú cuidas de tus hijos que te aman y te obedecen. Exaltamos tu Shem Gadol, Yahshua HaMashiach Leolam Vaed. Omen y omen. Aleluya. Bendito es el Abba Kadosh. Bueno, Ajim, que el Eterno les bendiga y les guarde. Shalom, Ajim. Shalom.